Nosotros, en los tiempos de Santa Cena, nos hemos dispuesto a predicar acerca del Señor Jesucristo. Yo no recordaba que era el tiempo de Santa Cena por muchas cosas en nuestras mentes y tenía un mensaje preparado de no resistir las tentaciones, sino huir de las tentaciones acerca de José. Pero al hacer un cambio con el hermano Paulino para predicar hoy y en la Santa Cena nos hemos dispuesto a hablar del Señor Jesucristo. Traje con la ayuda del Señor un mensaje que se llama Cristo, el deleite del Padre. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, pero en especial, Señor, por el tiempo de adoración que hemos tenido. Venimos a ti humillados, Señor, sabiendo que somos polvo y que no merecíamos otra cosa más que el infierno. Sin embargo, a ti te plació llamarnos para salvación. Y también a aquellos que están aquí sin salvación en este día, te pedimos que los llames, Señor, a salvación. Y que tú bendigas este tiempo y que tu palabra sea derramada de una manera muy especial en tu iglesia. Prepara nuestros corazones, Señor, y prepara a tu siervo para exponer tu palabra. Dando la fuerza necesaria, Señor, porque confiamos en ti, en tu fortaleza, no en la nuestra, para hacer tu obra. Así que bendice, Señor, este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Cuando las personas oyen hablar del Señor Jesucristo, muchas cosas le vienen a sus mentes. Y lo que les viene, claro está, determinado por el concepto que tienen acerca del Señor. Cuando algunos oyen de Él, piensan que fue un mero carpintero que estuvo en Palestina, nació en Palestina, que dijo ser el Mesías. Un grupo de personas le siguió, le enseñó muchas cosas buenas, pero tristemente ese Señor, ese Jesús, que para ellos, que se conoce de una manera histórica, murió en la flor de su juventud. 33 años tenía el Señor. Es un hombre joven. Otros, cuando oyen de Jesús, piensan que el Hijo de Dios es uno que vino a morir por los pecadores para salvarles de sus pecados. Y eso tiene razón. Y al tener esto en mente, cuando oyen su nombre, por lo general piensa o pensamos en los sufrimientos del Señor en la cruz del Calvario. Pero hay algo que muchos no tienen a pensar, y es en la gloria del Hijo de Dios disfrutando con su Padre antes de Él venir a este mundo o antes de su encarnación. Pensamos poco qué había antes del Señor Jesucristo venir a esta tierra. Gloria que como segunda persona de la Trinidad compartía y disfrutaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Había en la economía de la Trinidad, como dicen los teólogos, una íntima comunión, una santa comunión entre ellos. Y eso era antes de Él venir y hacerse hombre. Y quisiera en esta mañana que estudiaran un pasaje que se nos dice algo acerca de esto mismo. Es decir, de la gloria de Cristo antes de su encarnación, que espero que con la ayuda del Señor nos lleve a entender mejor cuán grande fue el amor de Cristo al haberse hecho hombre o encarnado para así morir por nuestros pecados. Por pecadores como tú y como yo. Y el pasaje que vamos a leer es, que ya el hermano Paulino leyó el capítulo completo, como contexto, es Proverbio capítulo 8, versículo 30. En Proverbio capítulo 8, versículo 30, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia día en día, regocijándome en todo el tiempo en su presencia. En este capítulo Salomón nos llama a adquirir la sabiduría que viene de Dios. De eso habla todo el capítulo 8. Y con tal de persuadirnos de lo urgente que nuestra necesidad de esta sabiduría, Él, por inspiración del Espíritu Santo, personifica la sabiduría y la presencia hablándonos a nosotros acerca de esa sabiduría. Y dice en el versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y en el versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz, los hijos de los hombres. Yo la sabiduría, dice el versículo 12, habito en la cordura.
Y de la misma manera, en el versículo 27 y 30 de ese capítulo que leyó el hermano Paulino, dice lo siguiente: cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar a sus estatutos, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniéndoselas delante de él en todo el tiempo. Es obvio, amados hermanos y amigos que nos visitan y que no están viendo, que al leer estos versículos, que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. De él se nos dice en 1 Corintios capítulo 1 lo siguiente: Cristo Jesús es sabiduría de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sabiduría que no es presentada hablándonos de él en Proverbios capítulo 8. Y lo que básicamente este pasaje nos enseña es lo siguiente. Y se lo voy a leer: que la condición y el estado del Señor Jesucristo antes de su encarnación era uno del más sublime e indescriptible deleite en el goce de la comunión perfecta que ha tenido con su Padre por toda la eternidad. Y el apóstol Juan lo describe diciendo que él se encontraba en el seno del Padre, en el capítulo 1, versículo 18 de su evangelio. Y esto de estar en el seno de alguien, o de recostarse en el seno de alguien, en aquella área, en aquel contexto social e histórico, en aquella época, era una señal de un amor muy especial. Cuando alguien se recostaba en el pecho de alguien, era una señal de que había un gran amor entre ellos. Quiere el Señor que ese mismo amor exista entre todos nosotros, que podamos recostarnos al pecho de cualquier persona que está cerca de nosotros. Esto mismo quiso el apóstol Juan diciendo cuando escribió: uno de sus discípulos, y usted lo ve en ese cuadro que hay de la Santa Cena, el que Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Es decir, que había un estrecho amor entre el apóstol Juan y el Señor Jesucristo, que él podía recostarse en su hombro. Y cuando va a hablar de la íntima y especial comunión entre el Padre y el Hijo, escribe lo siguiente, en Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto a Dios, el unigénito Dios o Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es lo que dijo el Hijo de Dios, que había conocido por la eternidad antes de la encarnación. Había una perfecta e ininterrumpida comunión con el Padre. El Padre y el Hijo tenían esa comunión perfecta entre ellos. Por eso él decía, como dijo en Juan capítulo 16, versículo 15, todo lo que él tiene, todo lo que tiene el Padre es mío, decía él. Es decir, todo lo que es del Padre, todo lo que el Padre es, dice él, eso es mío. Y todo lo que él posee hoy, después de su exaltación, él lo poseía antes de su encarnación. Por eso lo oímos orar al Padre diciendo lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 5. Glorifícame tú, Padre, junto a ti, como la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, esa gloria persistente del Hijo de Dios con su Padre y con el Espíritu Santo era una gloria hermosa, dice, y él le pide, encarnado aquí en la tierra, que le glorifique como esa gloria que tenía en aquel lugar. Y permítame hablarle un poco acerca del estado de gloria que el Señor gozaba antes de su encarnación. Veámoslo primero en su aspecto negativo. Mientras el Señor disfrutaba de esta gloria con el Padre y el Espíritu Santo, Él todavía no se había hecho hombre. Mientras Él disfrutaba de esa gloria con el Padre y el Espíritu Santo, Él no se había hecho hombre. Mientras el Señor se encontraba en ese estado de perfecta comunión con el Padre, en gloria, usando el lenguaje de Filipenses capítulo 2, versículo 7, Él todavía no se había despojado a sí mismo, dejándolo todo. No había aún tomado forma de siervo, ni se había hecho semejante a los hombres. Él era solo lo que siempre había sido y será, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y si Él aún no se había hecho hombre,
entonces quiere decir que todavía no se había sometido a la ley como lo hizo en su encarnación. Él no se había sometido, no había ninguna ley que rigiera su vida. Estando en aquel estado bendito, no se puede decir que él estaba sujeto a la ley. Pero eso sí se dice cuando él se hace hombre y se somete a la ley. Y eso fue ciertamente parte de su humillación. El Dios quien es soberano, que creó la ley, se sometió como criatura a esa ley que él había creado. De esto habla Pablo cuando escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, Cristo vino como hombre a estar sujeto a la ley. También mientras él disfrutaba de aquella gloria con el Padre, él no estaba sujeto a las aflicciones y dolores a lo que se sometió al hacerse hombre. Cuando él se encarnó, se hizo vulnerable a toda enfermedad, dolor, sufrimiento, pesar, angustia del alma, cansancio, hambre, sed y todas las cosas que sufren los demás. Su cuerpo humano débil como el de todos nosotros, estaba sujeto a todas las cosas que padecemos nosotros. Pero ciertamente mientras él se encontraba con el Padre, él no conocía ninguna de estas cosas. No estaba sujeto a nada de esto. No había tristeza, ni dolor, ni aflicción alguna estando en el seno del Padre. De él no podía decirse varón de dolor, experimentado en quebranto, porque allá no había nada de eso. Como llegó a decirse de él estando en la carne, de él se llegó a decir que era un varón de dolores, como dice Isaías capítulo 53. Como si se dijera que él estaba constituido de dolores y pesares de cuerpo y de alma. Algo que en él se experimentó por la frecuencia de las cosas a las que se sometió a sí mismo. La aflicción vino a ser para él como el pan diario de cada día. La aflicción para el Señor Jesucristo encarnado vino a ser algo normal en sus días, mientras estuvo aquí en la tierra. Pero mientras él se encontraba con el Padre en gloria, él no padeció ninguna de estas cosas. Él no conocía experimentalmente lo que era la pobreza. Pero muy distinto fue cuando él se hizo hombre, porque él mismo llegó a decir: las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mientras él se encontraba con el Padre en gloria, él no experimentaba el desprecio, el maltrato, la escupidera, los latigazos que llegó a recibir estando aquí en este mundo. Todo era deleite. Eso lo conocía gloria. Bienaventuranza inexplicable para nosotros y eterna. En Isaías se nos dice que él fue despreciado y tenido como uno a quien Dios lo había abandonado. Pero no así mientras él estaba en el seno del Padre en su gloria. Mientras él se encontraba en gloria con el Padre, nunca fue tentado por Satanás. Él nunca conoció lo que era ser asaltado por el diablo con feroces tentaciones. Pero sí, cuando se hizo hombre, dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nunca pasó eso cuando estaba con el Padre. Mientras se encontraba en aquel estado de perfección bienaventurada, él no conoció lo que era que su Padre escondiera su rostro de él. Siempre estuvo en comunión. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Tonteón en griego, frente a frente, en comunión estaban juntos. Eso nunca ocurrió sino cuando el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fue algo completamente nuevo para el Hijo de Dios el ver al Padre ocultando su rostro de él. Lo que lo llevó a exclamar a gran voz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nunca en toda la eternidad el Hijo eterno de Dios había experimentado cosas semejantes. Y no solo esto, sino mucho menos había él experimentado la ira de su bendito y amado Padre sobre él, como lo experimentó en la cruz del Calvario, cuando tomó nuestro lugar, cuando tomó nuestro infierno, cuando tomó nuestro castigo por nosotros. El Padre nunca le había dado a beber a su amado Hijo su propia santa y justa ira. Toda la ira de Dios se derramó sobre su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero como sabemos, por amor a nosotros, el Padre le dio a tomar toda la copa de su ira
hasta la última gota para así salvarnos a nosotros de una eterna condenación, para salvarnos a cada uno de nosotros y a ti que estás sin Cristo aquí esta mañana. Y por último, en este aspecto negativo, Él tampoco estaba sujeto a la muerte mientras se encontraba en el seno del Padre. Él es Dios, sin principio y sin fin, el único que tiene inmortalidad. Él no conocía principio ni fin y no conocía la muerte. Pero muy distinto fue cuando Él tomó su cuerpo humano. Algo completamente nuevo pasó para el Hijo eterno de Dios. Él como Dios estaba por encima de la muerte, pero por amor a nosotros se sometió a la muerte. Estas son pues algunas de las cosas que Él no experimentaba mientras se encontraba en el seno del Padre. Ninguna de estas cosas. Y vino aquí a pasar todas estas cosas por cada uno de nosotros. Positivamente, y en esto solo podemos imaginar lo que era para el Hijo de Dios disfrutar comunión con el Padre. Estas son las cosas que nosotros no podemos explicar ni entender, pero son cosas que podemos deducir y tratar de entender lo mejor que podamos. En este estado de gloria, de seguro, era uno de infinita y perfecta bienaventuranza. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, Él, el Hijo de Dios, estaba con Dios. Como decíamos antes, como dice el griego, tonteón, frente a frente, en comunión perfecta. Es decir, que Él estaba con aquel que es la fuente del océano eterno, de deleite y el gozo sin igual, como estaremos nosotros en los cielos cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Por eso dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ese era el gozo que experimentaba el Señor Jesucristo mientras estaba en los cielos. El disfrutar de íntima y eterna comunión con aquel que es fuente de todo bien. Solo podemos imaginarnos el gozo que el Señor Jesucristo experimentaba en esa relación especial en la gloria del Padre. Una relación que Él conquistó para nosotros. Así estaremos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido lavados por su sangre. Pero este no era solo un estado de perfecta e infinita felicidad, sino también de una perfecta unión divina. El Señor Jesucristo mismo lo expresó diciendo, yo y el Padre uno somos. Fuera testigo de Jehová. Uno en naturaleza, amor, voluntad y todas las demás perfecciones divinas. Esta ha sido y es y será una unión perfecta, incomprensible para nosotros. De ningún padre humano se puede decir que es con uno de sus hijos. De ningún esposo se puede decir que es uno con su esposa, en la manera en que el padre y el hijo se pueden decir que son uno. Esta es una unión bendita y llena de gloria. Es una unión divina que nadie puede explicar. Como veíamos en la confesión de fe que estamos estudiando en la escuela dominical, cosas incomprensibles hay para nosotros. Esta unión disfrutaba el Señor antes de encarnarse, de hacerse hombre por amor a nosotros. Ahora, ¿por cuánto tiempo había el Señor disfrutado de esas cosas antes de su encarnación? Por toda la eternidad pasada. Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Decía alguien, ¿usted quiere saber lo que es la eternidad? Usted se pone a contar todas las gotas de los océanos y todas las arenas del desierto. Y cuando termina de contarle, ahí comienza la eternidad. Una comunión que nunca había sufrido interrupción. Este pues era el estado de perfecta y gozosa comunión que el Señor Jesucristo disfrutaba en la presencia de su Padre. Ahora bien, a la luz de estas cosas, ¿qué implicó que el Padre haya entregado a su Hijo para que viniera a morir por pecadores como nosotros? ¿Qué nos dice esto acerca del Padre y su compasión por los pecadores? ¿Qué vemos en todo esto? En primer lugar, cuán grande prueba de amor de Dios fue el Padre que manifestó al enviar a su Hijo a morir por pecadores como nosotros. Cuán gran amor es en verdad este. El que el Padre entregara el deleite de su alma a su Hijo amado.
su cordero más preciado, para que viniera a rescatar a los perdidos. Con toda razón, Juan 3:16 comienza con la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa tal manera, hermano, es inmensa. De una manera tan grande mostró Dios su amor para el mundo. ¿Y en qué se vio la grandeza de este amor? En que Él dio a su único Hijo para morir por pecadores como nosotros. Pecadores como aquellos que andan haciendo asaltos, haciendo otra cosa. Nosotros no somos menos que ellos. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos rescató. ¿Entregarías tú a tu hijo? Bueno, se están viendo tantas cosas en este mundo, hermano, que esto es lo último. Ayer vimos que una señora y un señor vendieron a su hijo en un lugar de Sudamérica por un carro. Esos no son padres, esos son criminales. Pero ¿entregarías tú que amas a tus hijos, vender tu hijo, lo cambiaría por cualquier cosa de este mundo? ¿Verdad que lo amas demasiado como para entregarlo por dinero? Bueno, Dios hizo más que eso. Lo que Dios hizo es, al entregar a su Hijo, fue infinitamente más de lo que fuera para uno de nosotros entregar a su Hijo por una gran cantidad de dinero. Lo que Dios hizo no tiene comparación. No ha habido entre los humanos una unión tan estrecha entre el Padre y el Hijo como la que existía entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y aún así Dios el Padre estuvo dispuesto a entregarlo, aunque era su unigénito, el Hijo de su deleite. ¿Y a qué lo entregó? ¿Lo entregó a que fuera recibido bien por los hombres? ¿Lo entregó para que fuera un filántropo? ¿Lo entregó para que fuera un buen profeta? No, lo entregó a la muerte maldita de la cruz del Calvario por rebeldes pecadores como tú y como yo. En verdad que es grande el amor de Dios. Es grande el amor de Dios que Dios ha mostrado a los humanos. Es un amor sin comparación, es un amor incomprensible. Si el Padre no nos hubiese amado en la manera en que nos amó, nunca hubiera entregado a su único Hijo por nosotros. Fue por puro infinito amor que Él lo envió. De tal manera Dios nos ama, que lo envió por ti, por mí. Y por ti también, para morir. Es un amor sin comparación, un amor incomprensible. Por eso, en segundo lugar, considera el amor de Cristo en todo esto también. Fue por amor a pecadores como tú y como yo que Él estuvo dispuesto a dejar el seno de su Padre. Aquella gloria sin igual, aquel estado bendito que había disfrutado por la eternidad. Esto estuvo Él dispuesto a dejar al hacerse hombre y venir a morir por pecadores. O sea, esa gloria que había, que Él estaba disfrutando. Él lo dejó todo para venir a morir por pecadores. Y estamos hablando del Hijo ahora. Fue por gusanos como nosotros que Él quiso hacer lo que hizo. Y nadie lo forzó a hacerlo. Y nadie merece lo que Él hizo por nosotros. De hecho, nadie le pidió a Él que se entregara por pecadores para darle vida eterna. ¿Y qué es esto sino un infinito amor? Amor sin comparación, como cantábamos, amor incomprensible. Si fuera tinta todo el mal y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, y cada pluma un pincel, no bastaría jamás para hablar y escribir del amor de Dios por nosotros. Él dejó la gloria que allí había disfrutado para tomar un cuerpo humano y para que estando en ese cuerpo humano pudiera recibir sobre sí el castigo que nosotros merecíamos por la eternidad. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué obligación tenía Él de hacer eso? Ninguna. No podía Él decir que era Dios y no tenía que hacer eso por rebelde como nosotros que le ofendemos todos los días, aún siendo cristianos.
Pero la palabra de Dios nos dice que Él no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se entregó por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores perversos, Cristo murió por nosotros. Tercero, si el Señor Jesucristo es el deleite de su Padre, ¿cuánto debo imaginar al Padre ver a su Hijo ser despreciado y rechazado por los pecadores como nosotros y como tú, como yo lo era? No hay nada que ofenda más a Dios, no hay nada que en este mundo que encienda más su ira, que ver a gusanos del polvo como nosotros, menospreciando a su Hijo como el único salvador de pecadores. Y vienen a la iglesia y lo hacen cada día. Y vemos que su vida, Dios no quiere que ellos no quieren que Dios la transforme. Ay, ¿cómo yo vivo? No, Dios quiere que tú seas diferente. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice allí la palabra de Dios lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Te digo una cosa, cada vez que tú rechazas a Cristo, lo estás haciendo, estás pisoteando a Cristo, estás pisoteando su sangre. Si tú quieres seguir ofendiendo a Dios, sigue siendo indiferente a Cristo. Sigue teniendo un poco de su misericordia, sigue menospreciando su amor, su amor que tú no mereces, ni yo tampoco. Sigue como está. Pero recuerda una cosa, Dios te llamará a cuenta y estaremos un día delante del juicio de Dios. Escucha la palabra solemne de la palabra de Dios. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? Sea maldito. En otras palabras, que la maldición eterna de Dios caiga sobre todo aquel que no ama al Señor Jesucristo, su amado y unigénito Hijo, a quien Él estuvo dispuesto a entregar para la salvación de los pecadores. Sea anatema. Yo te pregunto, ¿no te da temor eso? Sale por ahí igual. El pecado que tú cometes al pisotear la sangre del Hijo de Dios como si fuera basura, es pecado que te va a costar mucho y por mucho tiempo, por toda la eternidad. Si tú no te arrepientes y crees en Cristo, tú conocerás en cuerpo y alma por toda la eternidad lo que fue haber despreciado al unigénito Hijo de Dios. Tristemente hoy tú crees lo que te digo y si lo crees no le da importancia. ¿O no crees lo que te digo? Porque hay cosas más importantes que esa, pastor, en estos tiempos, ¿verdad? Perdón. Hay cosas en tu vida que no valen la pena dejar por seguir el bendito Hijo de Dios, ¿verdad? Hay amistades demasiado placenteras y amenas como para abandonarla para seguir a Cristo, ¿verdad? Hay pecados demasiado deleitosos como para dejar de cometerlos solo para seguir a un hombre que murió en un pedazo de madera podrido, ¿verdad? O tratas al Hijo de Dios, así lo desprecias. Yo te pregunto a ti que viene a la iglesia y que escuchas este mensaje por ahí, ¿qué mal te ha hecho el Señor si solamente Él quiere hacerte bien? El mal de dejar la gloria para venir a derramar su sangre por pecadores. ¿Qué mal te ha hecho Él? El mal de ofrecerte eterna salvación gratuitamente. El mal de mantener tu corazón latiendo por un día más para darte tiempo para arrepentirte. El mal de compadecerse de ti y enviar a personas para que te prediquen. De traerte aquí a la iglesia para que escuches este mensaje y te arrepientas de tus pecados. ¿Por cuál de esos males tú vas a apedrear y a bofetear a Cristo y a crucificarlo de nuevo? Dejen de pisotear la sangre de Cristo. Dejen de pisotear la sangre del Hijo de Dios. No siga añadiendo ira sobre ti. Deja por un momento tus amistades, tus diversiones pecaminosas, tus ambiciones mundanas y todo aquello que te mantiene alejado de Cristo y piensa en algo.
Por más que tú ames a aquello que te impide venir a Cristo, recuerda que todos, igual que tú, van a morir. Hay un tip en el reloj del tiempo que marcará el fin de tu vida. Ya Dios lo ha fijado. En ese momento, ¿qué harán por ti aquellos que hoy no quieren dejar para venir a los pies de Cristo? Esos amigotes, amigotas, ¿qué harán por ti? ¿Qué consuelo te proporcionará ese alguien o algo que tanto a lo cual tú te aferras? ¿Ese algo o alguien te va a acompañar en el tribunal divino? Tengo un hermano que me dice, no, pero tú allá me metes la manita y me jala por un lado. No, lo siento. Si no te conviertes, ya el diablo te jaló para el infierno. ¿Tú crees que alguien te podrá conseguir una condena menor? O por lo menos podrá lograr que te den inmunidad y si no tenga que experimentar la tormenta del infierno. No, el Señor es bueno, no va. No hay tal infierno, pero la Biblia me dice que sí, que hay infierno. Estas son las cosas en las que tus amigos no te llevan a pensar, ni tus entretenimientos, fiesta, borrachera, fumada, fornicación y todas estas cosas te llevan a pensar. ¿Verdad que ninguna de estas cosas te llevan a pensar en el hecho de que si muere hoy te va a la eternidad sin Cristo, el Hijo de Dios, como Salvador de tu alma? Ay, pastor, pero que este mundo es tan bueno. ¿Tú crees que nosotros lo sabemos también? Pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero Dios no quiere que sea así. Él mismo ha dicho, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva a mí y viva. Dios no quiere. Por eso está aquí en esta mañana escuchando este mensaje. Quizá lo está viendo por internet. De cualquier manera, Dios no quiere que el impío muera, sino que se vuelva a Él. Recibe al Señor Jesucristo por la fe. Deposita toda tu confianza en Él. Él es el único Salvador de tu alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ve a Él. Arrepiéntete. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él te cubrirá con su justicia, del modo que el Padre te verá tan justo como a su Hijo Jesucristo. Y aquel día también tú vas a disfrutar de lo mismo deleite que disfruta Cristo en la presencia del Padre. Y vendrá a ser tan amado como Él. Y el Padre se va a deleitar en ti. Eso es lo que el Señor Jesucristo busca al llamarte tanto a que vaya a Él. Él quiere salvarte. No lo siga despreciando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a despreciar a Cristo? Nosotros, hermanos, también debemos pensar en estas cosas. Por cada pecado nuestro, pisoteamos la sangre preciosa de Jesucristo. Y hoy vamos a recordar a Cristo, su muerte, a tomar del pan como cuerpo, representando el cuerpo partido en la cruz del Calvario, y tomar del vino como su sangre derramada. Pensemos en aquellos pecados que nos han apartado de Cristo. Y oremos para que el Señor nos perdone. La sangre, la fuente preciosa de sangre carmesí aún está brotando a nuestro favor. Pero a ti, amigo y amiga que nos visita, no queremos que te vayas sin Cristo. Esperamos que Dios, el Espíritu Santo, haga una obra regeneradora en tu vida y venga a los pies de Cristo en este día. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Nueva cada mañana, Señor, son tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas y aquellas personas que están sin Cristo en este momento, Señor, que mediten en esta palabra y vengan a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Ahora que nosotros, los que hemos creído en Cristo, obedeciendo tu palabra, vamos a participar de la cena del Señor, recordando la muerte preciosa de Cristo.
que no menospreciemos y pisoteemos su sangre y su cuerpo. Que lo hagamos, Señor, con entendimiento y con corazones dispuestos, Señor, a seguir creciendo en santidad y amor, esperando que tú venga por nosotros. Maranata, Señor, ven por nosotros. Amén. Los diáconos.